educarnos desde niñez en la escuela, en educación vial? Claro que sí, la respuesta es sí. De hecho, dentro del ministerio hay un área y funcionan, digamos, de manera coordinada, a nivel nacional también, con la propuesta de educar desde áreas como, por ejemplo, las políticas del cuidado, ¿sí? Que incluye contenidos vinculados, por ejemplo, a educación sexual integral, pero también a educación vial, ¿no? Y ojalá esté también educación ambiental en algún momento, ¿no? Que son como los tres ejes que nuestra sociedad tiene que empezar a mirar con mayor profundidad y obviamente educar en este sentido tanto a nuestras generaciones mayores como a las menores, ¿no? Claro, casi más importante tener hoy conciencia de educación ambiental o vial y ni hablar de ESI, que a lo mejor saber cuánto mide el río Nilo, por ejemplo. En realidad puede ser importante, obviamente, para la gente que está en el Nilo y también en el vial, pero hablamos de convivencia, o sea, cómo nos tratamos, cómo convivimos entre nosotros y también con otras especies del planeta y todo lo demás, ¿no? Por eso hablamos de convivencia vial, de convivencia en las aulas, convivencia en el ámbito público y el grado de violencia que cada vez tenemos más, ¿no? Sí. Violencia en las tres áreas, me refiero a estas tres temáticas. Sin duda. Podés hablar de violencia, ¿no? Sin duda. Ahora, bueno, focalicémonos en la cuestión vial. Esa violencia se transmite a la hora de manejar, indudablemente. Sí, obviamente. Hay muchas conductas que podemos pensar o muchas formas de hacerle entender a los demás, vincularnos, cómo miramos o entendemos a los otros a la hora de la conducción, ¿no? La antropología trabaja mucho con esta idea de otredad, ¿sí? Con la idea de cómo me vinculo con las demás personas en el ámbito de la convivencia social, ¿no? Y en este sentido, el otro te puede generar, digamos, también cierta idea de no sé cómo va a reaccionar, por más que compartamos las mismas leyes, ¿sí? O una cultura similar. Y bueno, esto tiene que ver con, te vuelvo a decir, determinadas pautas y reglas de conducción, pero también de convivencia vial. Hay algunas reglas que están escritas, que todos las sabemos, y hay otras que no están escritas, pero que funcionan a la hora de la conducción, ¿sí? Por ejemplo, de violencia vial, ¿no? La velocidad permitida en el centro de Santa Rosa, a mí me gustaría que fuera, digamos, para todas más extendido, es 30 kilómetros por hora. Sí. ¿Sí? Uno va a 30 kilómetros por hora, pero sin embargo tenemos otros vehículos, estoy hablando de vehículos en este momento, ¿sí? Vehículos que te apuran. ¿Cómo me apura un vehículo que viene atrás? Y bueno, acelerándome, tocándome una bocina, prendiéndome las luces, ¿sí? Bueno, eso, para querer ir más rápido, forma parte de esta violencia. Sí. Si sabemos que la normativa dice 30, y bueno, vayamos a 30 o menos de 30. Claro. Tiene que ver con entender una ciudad mucho más calma, mucho más tranquila. Todos estamos muy acelerados y aceleradas. Y una forma de, no sé, por ejemplo, en este caso, frenar, o casi nadie respeta la distancia que hay entre un vehículo y otro. Que debe ser de... La distancia al frenado, La distancia por entre ejemplo, frenás en un semáforo, sí. No te pueden estar encima de tu paragolpe. ¿Por qué? Porque viene distraído o no alcanza a frenar otro vehículo y se produce, ¿sí?, los siniestros en cadena, o sea, los choques en cadena. Por ejemplo. ¿Y cuál es la el auto distancia? estaba parado y no ibas a ninguna velocidad. Sí. Entonces, esto de percibir a los demás y a las demás desde la conciencia a la hora de cómo me vinculo en la vía pública. Sí. Porque tengo que tener idea de que, y esto ya lo sabemos, ¿no?, detrás de una pelota que se te cruce viene, claro, ¿sí?, algún niño, alguna niña. Sí, sí. Los peatones también cruzan muchas veces en lugares indebidos.
no debemos pensar solo en violencia vial, una situación de agresividad porque, no sé, se golpearon porque no estaban de acuerdo en quién pasaba. O imponer de acuerdo al tamaño del vehículo. Bueno, el paso. A eso iba. Entonces las cuestiones tienen que ver con repensar la dinámica de cómo convivimos en el tránsito de una manera más armoniosa, ¿no? Más tranquila. Conversábamos aquí el otro día respecto a esto que usted menciona, el tema de los tamaños de los vehículos, ¿no? Y yo lo asociaba, tal vez de manera muy irrespetuosa para alguien que estudia el tema, a el tamaño del perro, el tamaño de la mascota, ¿no? Que alguna oportunidad alguien lo sintetizó como una asimetría o pretendida simetría con el tamaño de la virilidad. Esto es, tengo un dogo, un Rottweiler y una camioneta Ram, entonces soy el más poderoso, extraño. ¿no? Me extraño, yo vincularía más el tamaño a múltiples causalidades, por ejemplo, a la profesión que uno lleva adelante y las necesidades, por ejemplo, vinculadas con el trabajo, ¿sí? Hay gente que tiene un tractor, que es un vehículo, ¿sí? o maquinaria que cruza por el centro o por cualquier otro lugar. Es poderoso pero En lento. la ciudad, bueno, pero digo, ¿por qué tiene que ir a máxima velocidad? Un vehículo familiar, ¿sí? Pensado para trasladar a nuestra familia, no para correr en el autódromo de Santa Rosa, ¿sí? ¿Por qué tiene que alcanzar velocidades de 180 kilómetros por hora o más en una ruta? Porque puede. O incluso en la ciudad. Porque puede. ¿Sí? Porque de pronto, tal vez, no sé, quienes somos consumidores de vehículos, no hemos hecho algún tipo de reclamo, ¿no? ¿Por qué se venden vehículos si de pronto hay una normativa, así como se vende cualquier otro vehículo, cualquier otro producto, ¿no? Con determinados estándares de seguridad? ¿Qué pasa con los vehículos? ¿Es que acaso no hay control y uno puede encontrar, no sé, un megacohete, Claro. ¿no? Para la vía pública, para el traslado familiar? Vos decías, los tractores andan a una determinada velocidad, no más. Sí, van a 30, bueno, sí. ¿por qué no necesitan ir a más? ¿No? O sea, digo, en esto de pensar el tamaño y las velocidades de los vehículos, pasa lo mismo con las motos, pasa lo mismo con cualquier vehículo en el cual nos traslademos. Tenemos que pensar en realidad en otros factores. Está buenísimo que haya vehículos que te permitan correr la velocidad, pero son para determinados ámbitos. Claro. Por ejemplo, para que te dediques al deporte que tenga que ver con el automovilismo, Exacto. las carreras, digamos, con mayor profesionalismo o más amateur, pero para esos ámbitos. Ahora, Julieta, el tema de las... Para la vida cotidiana. Julieta, el tema de las conductas en cuanto a la hora de alguien sentarse en el habitáculo de un automóvil. Vamos a poner un auto y puedo incluir las camionetas ahí también. Hay conductas que rayan mucho en lo antisocial, por no decir en la... me importa un bledo el otro, esto que decíamos antes, la calle no es el otro, digamos. Por ejemplo, está lloviendo y es 1000 veces más vulnerable quien transita a pie o en bicicleta o en moto que alguien que va confortablemente seco sentadito en su automóvil. No se moja dentro del auto, salvo que sea un auto picado, digamos. Pero sin embargo, la gente acelera pensando que quiere llegar rápido a la casa porque se le va a mojar el vehículo. No sé cuál es. ¿Cómo hacemos con eso? Y todo el sistema en el que vivimos hoy en día está muy pensado para los individuos, ¿sí? Entonces, si seguimos fomentando conductas individuales en espacios comunes, es complicado. Claro. Un espacio común, sí, es la convivencia urbana, es el ámbito de lo público. Claro. Entonces, tenemos que empezar a fomentar ciertas conductas colectivas. El espacio, repitamos eso, el espacio común es
convivencia urbana. Por ejemplo, es un espacio de convivencia común, claro. Claro. Tienen accesibilidad a la ciudad, accesibilidad, digamos, de los barrios al centro, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, a través, no sé, del transporte público. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué podemos hablar de accesibilidad? ¿Por qué podemos hablar, no sé, de determinadas reglas y formas de conducirnos? Es porque es un espacio común. Claro, ¿sí? claro. Entonces, ir por las calles, transitar las veredas, son espacios comunes, son espacios reglados, o sea, hay reglas que estén escritas o no, digo. Se van construyendo también muchas socialmente. Entonces, a veces alguien se prefiere dejar pasar a las camionetas, porque, o en determinadas esquinas, dejar pasar al que viene del otro lado, por más que muchas veces no tenga la mano. Es otra cosa, claro. Porque usualmente pasa que vienen a mucha velocidad o pasa que ocurre tal cosa. O que en determinados barrios la gente camina por la calle, no por las veredas, porque la transitabilidad no es buena por las veredas, y en ese barrio sí se respetan las velocidades, como velocidad 30 o menos incluso. Entonces, si yo en mi barrio, ¿sí?, tengo carteles de, por ejemplo, conduzca despacio, niños jugando, respeto las velocidades en el barrio, ¿por qué no las voy a respetar en la avenida Luro o en el centro o por la circunvalación de Santa Rosa? Conozco personalmente desde hace mucho tiempo por cuestiones familiares una ciudad, un pueblo que se llama San Martín de los Andes, y es regla no establecida por ningún cartel de que el automóvil que viene por una calle, cuando un transeúnte cruza, sea por la mitad, en diagonal, al revés, qué sé yo, el auto frena. Ahí pasa eso. Ahora, ese lugar, que es altamente turístico, habitualmente está lleno de porteños, que no hacen lo mismo en su ciudad megapolis. No hacen lo mismo, es exactamente al revés, pero sin embargo ahí respetan. ¿Por qué? Y porque, qué sé yo, se impuso que sea así. ¿No? Un dicho muy viejo, que no sé, se repite popularmente, que dice, cuando vas a Roma, haz lo mismo que los romanos, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿sí? Como le pasa también a alguien que no controla la velocidad acá, pero pasó el límite con Córdoba y controla la velocidad. Eso. Por ejemplo. Y entonces, o en Buenos Aires no va haciendo zigzag por los carriles. No, claro. Tengo que decir también, en estas ciudades los carriles están bien marcados, por ejemplo. Digamos. Esto de la convivencia también, digamos, si exijo una normativa tengo que facilitar ciertas cosas también, desde lo que es esa convivencia urbana. ¿Cuál sería, para redondear esto, Julieta, un eslogan de una buena campaña que logre concientizar en este sentido de la calle es el otro también, por ejemplo? En sí, digamos, la concientización termina siendo gracias a que la persona realmente piensa y toma críticamente la postura, ¿no? De decir, bueno, tomé conciencia de que tengo que conducirme de determinada manera. ¿Por qué? Porque por más que yo te esfuerce, sí, y por más que te arme un eslogan bárbaro, tenés que vos mismo ponerte en actitud de aprendizaje, ¿sí? En actitud de decir, bueno, esto lo voy a transformar a partir de ahora. Claro. Y un eslogan, no sé, me gustaría que dijera basta de violencia vial, ¿no? O empezar a hablar de que la violencia no es solo la violencia de género o la violencia, también hacemos violencia, o violentamos situaciones de salud, digamos, de nuestra condición de vida y demás. Claro. Vos me decías, ¿no? En las tres áreas que yo te mencionaba. Estamos hablando del ambiental, por ejemplo, en cómo contaminamos. Claro. ¿Qué contaminan? ¿Qué hacemos cómo regulamos los productos que vienen y nos plastifican el mundo? Pero por otro lado, si estamos hablando de la convivencia vial y demás, también hay violencia. Tenemos que en algún momento frenar la velocidad a la que vamos en la vida, no solamente cuando agarramos un vehículo. Esa es una buena. Todo el mundo, yo escucho, ¿no? Me falta de tiempo. Claro.
Sí. Vivimos corriendo de un lado para otro. Frená la velocidad en la que vas por la vida. Todo el tiempo. Muy bien. Entonces, en algún momento tenemos que, en aquellos espacios donde sí podamos actuar, ¿sí? O sí podamos intervenir nosotros, poder transformar. Claro. ¿No? Claro. Es más, me pasó esta mañana. Había una persona muy apurada, apurándome, y yo voy a 30. Claro. Lo lamento. Voy a 30, lo lamento. Igual después me hizo un zigzag, ¿no? Ajá. Poniendo en riesgo otra vez. ¿Para qué? Para frenar en el semáforo. A los 10 metros más adelante. ¿Cuánto avanzó? Claro. Digo, tenemos que repensar esto y poner un eje de prioridades. ¿No? Como el famoso eslogan de cuando uno sale de vacaciones. Queremos llegar sanos y salvos, ¿no? En casa te esperan. Y todas otras cuestiones que tienen que ver con empezar a vivir un poco mejor. Sí. Había en los años 80, 90, algunos carteles en las rutas que decían: no corras, papá, te esperamos. No sé si daba resultado, pero era llamativo, qué sé yo. Y yo siempre digo, ¿no? Ahora hablando de cuestiones también ambientales, están surgiendo muchos vehículos eléctricos. Ajá. ¿Sí? Que van más lento. ¿Por qué quieren que vayan más rápido? Claro. Vamos otra vez a la misma discusión. Claro, tal cual. Tal cual. No forcemos este mundo tiene que en algún momento reflexionar. Nosotros, como especie, como integrantes de este mundo. Creo que es el momento. Ya notamos los efectos de esta locura a la cual nos lleva, ¿no? Este modelo que surgió hace poco, ¿no? Hace 300, 400 años. El modelo capitalista con la ideología de países centrales, ¿no? Y bueno, tengo que empezar a repensar. Estamos en eso, en ese proceso. Gracias por ayudarnos a pensar, Julieta, muy amable. A ustedes, gracias por contactarme y muchas gracias a la Fundación Estrellas Amarillas también, que hizo el contacto. Hasta pronto. Hasta pronto.